Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a las noticias del día, pendientes ya de la actualidad, lo más destacado del día de hoy, pendientes también, por supuesto, de las últimas horas y con el foco puesto en Oriente Medio. Les hablaremos también, por supuesto, de estos ejercicios de China en Taiwán, también pendientes de la OTAN, que por cierto también iniciaba ejercicios, en concreto ejercicios nucleares, Rusia respondiendo a Joe Biden, que hablaba de rebajar la amenaza nuclear, mientras que Zelensky ya tiene fecha para presentar su plan de la victoria el próximo miércoles 16 de octubre. Enseguida les contamos todas estas cuestiones, pero empezamos poniendo el foco en Oriente Medio. Les contamos que las fuerzas de defensa de Israel han anunciado este lunes que han vuelto a repeler, han interceptado cohetes lanzados desde el Líbano después de que una nueva andanada de lanzamientos activara las alertas de ataque aéreo en todo Israel, incluido Tel Aviv. Dicen las FDI que se detectaron 3 lanzamientos que atravesaron el territorio del Líbano, es lo que informa el ejército israelí. Añade que actualmente no está claro si los ataques provocaron algunas víctimas. También miramos a Irán, y es que el ministro de Asuntos Exteriores iraní Abbas Araghchi ha calificado de desastre, lo que califica de obstrucción estadounidense a las medidas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en relación con la guerra de Israel contra Hezbollah en el Líbano y Hamas en Gaza. En una llamada telefónica con su homólogo chino Wang Yi, Araghchi ha saludado los esfuerzos de China, miembro permanente del Consejo, para detener la guerra y los crímenes del régimen sionista en Gaza y en Líbano. Describe la inacción del Consejo de Seguridad de la ONU debido a la obstrucción de Estados Unidos como un absoluto desastre. Mirando a Irán, les contamos que un incendio que se produjo este sábado en el mercado de hierro de Sadabad en Teherán habría ocurrido en un lugar vinculado a la industria nuclear de Irán. Es lo que apunta el Centro de Investigaciones de Inteligencia israelí Intelli-Times. Según el analista de inteligencia israelí Ronen Solomon del blog Intelli-Times, el incendio consumió 2 fábricas de metal que se dedicaban a la producción de chips para piezas de centrifugadoras y válvulas que pueden ser utilizadas por la industria nuclear de Irán. Se cita como bloque de los incendios en 2 plantas de fabricación de piezas de válvulas, compresores y tuberías utilizadas en la industria del gas, pero que también pueden soportar plantas de conversión y enriquecimiento de uranio, es lo que evalúa el propio Solomon. Los medios de comunicación controlados por el gobierno de Irán informaron ampliamente sobre el incidente, pero no hicieron referencia a ningún trabajo sensible que se estuviera realizando en el distrito del mercado de hierro. Hablamos de Irán, y es que Teherán espera que el mundo actúe en defensa de los derechos humanos en Oriente Medio y deje de apoyar a Israel. Es lo que afirmaba el presidente del Majlis del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, en la 149 Asamblea de la Unión Interparlamentaria. Dice que están cumpliendo con su deber histórico y todavía están esperando lo que hará el mundo en defensa de los derechos humanos en Oriente Medio. Hacen un llamamiento a los países que apoyan este régimen criminal. Dice que todavía no es demasiado tarde, hay que detener todo tipo de apoyo, incluido el apoyo económico, el apoyo militar, el apoyo de inteligencia y sobre todo, dicen, es necesario obligar a este régimen a aceptar un alto el fuego sostenible. I guess you'll have to wait just a little bit longer. We know precisely what the capabilities of the Iranian regime. We know precisely the points where to have the most impact, and we know as well what their abilities are to attack us back. Israel has a responsibility to defend itself. And that's precisely what we will do. Hoy teníamos con nosotros en la señal de Negocios Televisión a David Menser, portavoz del gobierno israelí, que nos hablaba de los preparativos para este ataque a Irán, mientras autoridades iraníes indican precisamente a Estados Unidos que estaban dispuestas a dejar sin respuesta un posible ataque israelí si era limitado. Esta declaración fue hecha por la compañía de radio y televisión estatal israelí Kan. Según sus informaciones, Teherán envió este mensaje a Washington a través de un tercer país. Según la versión de Kan, la parte iraní informó a los interlocutores estadounidenses que si la respuesta de Israel al anterior ataque iraní con misiles balísticos se limita a ciertos objetivos, entonces Irán considerará esta ronda cerrada y no responderá. Como señala Khan, este mensaje entre bastidores de Irán a Estados Unidos es diferente de las declaraciones públicas de las autoridades de la República Islámica, que amenazaban con una respuesta dolorosa a un posible ataque por parte de Israel. Y seguimos mirando a Israel, y es que el ministro de Defensa, Yoav Gallant, agradeció anoche en una llamada telefónica a su homólogo estadounidense, Lloyd Austin, el envío de un sistema antimisiles terminal de defensa aérea de alta altitud para reforzar su capacidad de respuesta ante un posible ataque
iraní. Decía Gallant que este es otro claro reflejo del compromiso de Estados Unidos con la seguridad de Israel y con la defensa de Israel contra las amenazas aéreas planteadas por Irán y sus representantes. Es lo que recoge un comunicado del Ministerio de Defensa. Se espera que esta batería de defensa, considerada una de las más avanzadas, llegue y sea instalada en Israel en los próximos días. I think all options are on the table. You won't be surprised if I don't share our attack plans with you, but all options are on the table. Again, Iran is a country, is a regime, not the people of Iran. It's very important to set aside the people of Iran. We believe that 70 or 80% of Iran's people are against the regime in Iran. But the regime in Iran has said very clearly that they wish to destroy. Precisamente Israel dice que responderá enérgicamente a Hezbollah después de que su dron atacara una base militar israelí cerca de Binyamina, donde murieron 4 soldados, es lo que afirmaba el ministro de Defensa Yoav Gallant en una conversación telefónica con el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, según informaba el servicio de prensa del Departamento Militar. El ministro Gallant informó a Austin sobre el ataque con drones de Hezbollah en la noche del 13 de octubre, que mató a 4 soldados hiriendo a muchos otros. Dice además que enfatizó la gravedad de este ataque y la fuerza de la respuesta que se dará a Hezbollah, según apuntaba este comunicado. En este sentido, dicen que la tarde del 13 de octubre el ejército israelí informó que su base cerca de Binyamina, donde se entrenaban soldados de la brigada Golani, fue atacada por un dron lanzado desde el Líbano por formaciones armadas de Hezbollah. Por el momento, el ejército ha confirmado oficialmente la muerte de 4 soldados, todos ellos soldados rasos de la brigada Golani. 7 soldados más resultaron gravemente heridos. Hablamos también de Israel. Les contamos que el jefe del ejército, Herzi Halevi, ha descrito este lunes como grave y doloroso el ataque con drones ejecutado el domingo por parte de Hezbollah contra una base militar en Binyamina, en Tel Aviv. Suceso que se saldó con 4 soldados muertos y cerca de 60 heridos. Dicen además que en un ataque es un ataque contra una base de entrenamiento y que es algo grave y con resultados dolorosos. Es lo que apuntaba Halevi durante una visita a las instalaciones. Pendientes de nuevos ataques por parte de Hezbollah, de la respuesta por parte de Israel, miramos también al Líbano. Y es que Hezbollah ha lanzado un ataque con cohetes contra un cuartel militar israelí situado en Beit Lida, al este de la ciudad de Netanya, a 30 kilómetros de Tel Aviv. Así se afirma en el resumen del Servicio de Información Militar de la Formación publicado en el canal de Telegram. Dice que los combatientes de la resistencia islámica llevaron a cabo esta operación para disuadir a los agresores en apoyo a la resiliencia del pueblo libanés y palestino, es lo que apunta este texto. Anteriormente se llevó a cabo un ataque en la zona donde se encuentra la base naval israelí en Estela Maris, al noreste de la ciudad de Haifa, y se dispararon varios misiles tierra-tierra contra esta instalación. Precisamente Hezbollah ha lanzado este lunes sendas andanadas de cohetes contra una base naval al noroeste de la localidad septentrional israelí de Haifa y contra un cuartel militar al este de la ciudad de Netanya, después de que la formación matara ayer a 4 soldados israelíes en un ataque con drones. En concreto, el movimiento político y armado dijo en un comunicado que sobre las 9:30 hora local lanzó una andanada de cohetes cualitativa contra una base naval identificada como Estela Maris, al noroeste de Haifa, donde Hezbollah ha concentrado gran parte de sus ataques en los últimos días. Posteriormente, sobre las 11, el grupo lanzó otro ataque contra el cuartel de Beit Lid, ubicado al este de Netanya, una localidad que se encuentra a medio camino entre Haifa y Tel Aviv. Irán, por su parte, afirmaba este domingo que no tiene líneas rojas para defenderse, mientras se dice que Israel está centrando su atención en una lista de objetivos que podría atacar en represalia por el ataque con misiles de su archienemigo hace 2 semanas. En una publicación en las redes sociales, el ministro de Exteriores iraní también amenazó indirectamente a las fuerzas estadounidenses con operar un complejo sistema de defensa contra misiles en Israel. Dice que Estados Unidos ha estado entregando una cantidad récord de armas a Israel, es lo que escribía en X. Dice que ahora también está poniendo en peligro las vidas de sus tropas al desplegarlas para operar sistemas de misiles estadounidenses en Israel.
Irak ha dicho que no va a proporcionar acceso a su espacio aéreo para que Israel ataque Irán, es lo que declara este domingo el ministro de Exteriores iraquí. Dice que la continuación de la guerra y su expansión hacia Irán y la utilización por parte de Israel del espacio aéreo iraquí como corredor son totalmente inaceptables y rechazadas, es lo que afirma Hussein en una rueda de prensa conjunta con su homólogo iraní, según recoge AFP. El canciller iraní llegó a la capital iraquí este domingo como parte de su gira por la región en medio de temores de una respuesta militar de Israel al ataque masivo que Teherán realizó contra el país hebreo a principios de este mes. De Irak pasamos a hablar en este caso de Israel, del ministro de Energía, Eli Cohen, que dijo este lunes que la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano es un ente inútil que falló en su misión de hacer valer la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, prevista para resolver el conflicto entre ambos países en 2006. En una publicación en X, Cohen también escribió que la FPNUL no ha cumplido con su propósito de prevenir que Hezbollah se estableciera en el Líbano y que no movieron un dedo para resguardar a los ciudadanos israelíes de los ataques del grupo chiita durante al menos un año. Antes de esta disputa entre la ONU e Israel, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este lunes la labor de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano, en la que participa un contingente español. Ha respondido al primer ministro Benjamín Netanyahu que no habrá retirada. En este sentido, Sánchez dice que el estado natural no es una guerra, que debe haber o debe llegar la paz y que la escalada ya no es una opción, sino que es una certeza. Dice que la guerra se extiende al Líbano, pero que además amenaza a otros frentes. En fin, cuando la escalada ya no es una posibilidad, sino una certeza. Recuerden lo que hablábamos hace meses. Evitemos la escalada. Bueno, ya es una certeza. Cuando la guerra ya se extiende también al Líbano y amenaza a otros frentes latentes en la región, como ha dicho antes el alcalde y el presidente de la Generalitat, creo que es imprescindible que en un foro como este, aquí en Barcelona, una ciudad de paz, hablemos de que el mundo no aparte la mirada de este conflicto. Compartí esta reflexión el pasado viernes con el Papa Francisco, que creo que es un luchador incansable por la paz y los derechos humanos. Ha criticado a la comunidad internacional por su parálisis en relación con esta guerra. También con los líderes del Med-9, de los países del Mediterráneo, con los que también tuve ocasión en su momento de compartir con el ex primer ministro Matteo Renzi, que nos acompaña hoy. Y allí dije algo que me gustaría repetir aún más con mayor convencimiento en esta ciudad de Barcelona y en este foro. Y es que la comunidad internacional debe suspender de inmediato el envío de armas a Israel, como ha hecho España, por un motivo bien sencillo, pero también aplastante, y es que sin armas no hay guerra. Y por el mismo motivo, creo que la Comisión Europea, el gobierno de todos los europeos y europeas, debe responder de una vez por todas a la petición formal que hicimos dos países europeos, España e Irlanda, hace ya 9 meses y suspender el acuerdo de asociación con el gobierno de Israel si se constata, como todo sugiere, que se están violando los derechos humanos. Y por la misma razón, la comunidad internacional debe blindar su apoyo a la... Pendientes de la respuesta de Sánchez al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, miramos ahora también a respuestas de Netanyahu, que hablan de un asedio total en Gaza. Esto viene porque generales retirados del ejército israelí presentaron un plan, supuestamente, al primer ministro israelí, en el que proponían impedir el suministro de ayuda humanitaria a la parte norte de la franja de Gaza para combatir a los militantes del movimiento de Hamas ubicados allí. Es lo que informaba en las últimas horas Associated Press. Según el documento llamado Plan de los Generales, prevé la evacuación de los palestinos que viven en el norte de la franja de Gaza. Aquellos que se nieguen a abandonar voluntariamente este territorio serían considerados por el ejército israelí como un objetivo militar legítimo, después de que Associated Press informara de que Netanyahu está examinando este plan para dar a los palestinos una semana para abandonar el tercio norte de la franja de Gaza antes de imponer un asedio total. Un importante asesor de Netanyahu le dijo a Times of Israel que el informe es falso. El portavoz de Netanyahu, Omer Dostri, niega totalmente el informe y lo califica de noticias falsas. También miramos a China. El ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi, afirmaba este lunes en una conversación telefónica con su homólogo israelí que los desastres humanitarios en Gaza deben terminar. Es lo que informan los medios estatales. El funcionario chino ha asegurado que los desastres humanitarios en Gaza no deben continuar y que contrarrestar la violencia con violencia no puede satisfacer plenamente las preocupaciones legítimas de todas las partes. Es lo que apunta la agencia oficial de noticias de China. Pendientes del conflicto en Oriente Medio, también mirando a lo que sucede en el conflicto en Ucrania, tenemos en directo al
alto diplomático de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, hablando sobre los conflictos geopolíticos que hay en estos momentos. Escuchamos a Borrell. Y en este año hemos visto un aumento importante de muertes de civiles en Ucrania y ataques de Rusia a infraestructura de puertos, de energía y a las exportaciones de Ucrania. Hoy mismo varios buques extranjeros han sido golpeados por misiles balísticos lanzados por Rusia. El problema de la exportación para Ucrania vuelve. Rusia ataca los buques que antes navegaban en los corredores creados desde Odessa hacia al Mar Negro, y por suerte desgraciadamente parece que una vez más la exportación de cereales estaba en la amenaza militar de Rusia. Y no podemos permitir que Putin ponga en peligro la seguridad alimentaria mundial o que tenga éxitos en sus esfuerzos de utilizar el invierno como un arma. Lo he dicho varias veces, quiere que Ucrania esté sin luz y sin calefacción, y para eso está atacando específicamente la infraestructura de energía. Fracasó el año pasado y tiene que fracasar este año también. También oímos las sanciones al enviado especial Sullivan nos habló sobre el tema de la elusión de las sanciones. La elusión de sanciones hace que la máquina de guerra rusa siga funcionando. Hemos visto avances para tratar el tema de la elusión de sanciones, pero hace falta mucho más. A menudo vemos elementos electrónicos occidentales que siguen en la maquinaria de guerra rusa. Cuando hacemos una autopsia de las armas rusas, encontramos componentes electrónicos occidentales. Es decir, que hay que seguir luchando contra la elusión de sanciones. Y esto empieza en nuestros países. No es solo los países donde tiene lugar la elusión por la reexportación. Hay que empezar en cada uno de nuestros países. Tenemos que aumentar la diligencia debida de las empresas que exportan componentes críticos a países terceros. Pendientes de Josep Borrell mandando mensajes a Rusia, dice que la Unión Europea no va a permitir que conviertan el invierno en un arma. Habla también sobre los pactos de cereales, mandando de nuevo mensajes al presidente ruso Vladimir Putin, mientras nosotros volvemos a mirar al conflicto en Oriente Medio con declaraciones del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, mandando un mensaje claro a Hezbollah. Visitaba además en los últimos minutos la base Golani, la base que fue ayer golpeada por drones por parte de Hezbollah, y dice que no va a haber piedad, que atacarán en todo el Líbano hasta terminar con Hezbollah. Escuchamos a Netanyahu. של גולני שנפגע אתמול מכטב"ם של ארגון הטרור הרצחני חיזבאללה. אתם שומעים את היריות ברקע? זה חיילי גולני שממשיכים להתאמן לקראת המשך המערכה. אני מבקש קודם כל לשלוח תנחומים למשפחות של 4 חיילי גולני הגיבורים שנפלו כאן אתמול. סמל עומרי תמרי, סמל יוסף הייב, סמל יואב אגמון וסמל אמיתי אלון. יהי זכרם ברוך, השם ייקום דמם. מכאן אני הולך לבקר את הפצועים שנפצעו בפגיעה הזאת אתמול. יחד עם העם כולו אני מתפלל להחלמתם המהירה. הם וחבריהם שנלחמים כאן וחבריהם שנפלו, הם דור הניצחון. אנחנו נלחמים במערכה קשה נגד ציר הרשע של איראן שגמר עומר להשמידנו. הם לא יצליחו בזה. אנחנו ממשיכים להילחם. אנחנו משלמים מחירים כואבים, אבל יש לנו הישגים אדירים, ואנחנו נמשיך להשיג אותם. ואני רוצה להעביר, אנחנו נמשיך להכות בחיזבאללה ללא רחם, בכל חלקי לבנון, גם בביירות. הכל לפי שיקולים מבצעיים. הוכחנו זאת בתקופה האחרונה, ונמשיך להוכיח זאת גם בימים הקרובים. והעיקר הרוח שאני רואה פה, רוח איתנה של חיילים
של חובשים, של חובשות, לוחמים שמבינים שהם נלחמים על נצח ישראל. Pendientes de las declaraciones de Benjamin Netanyahu en la base Golani, mandando mensajes a Hezbollah, advirtiendo de que van a perseguirles por todo el Líbano. Nosotros volvemos a mirar al alto diplomático de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, de nuevo hablando sobre la crisis, la situación en Ucrania. Antes del verano tenemos que seguir dando a las Fuerzas Armadas ucranianas más capacidad y aumentar nuestra misión de formación. Vamos a ampliar el mandato de la misión de asistencia militar a Ucrania por 2 años y espero que podamos llegar a un consenso para aumentar ampliar su mandato. También tenemos que encontrar un consenso sobre mis propuestas para desbloquear el Fondo Europeo para la Paz, el Fondo de Asistencia a Ucrania. Casi lo hemos conseguido. Casi. Les prometo que vamos a encontrar la manera, no puedo decir que sea seguro al 100%, pero casi. Vamos a llegar a un pleno acuerdo de todos estos miembros sobre mi última propuesta. Y también me comprometí al ministro Servier que vamos a viajar a Ucrania antes del final de mi mandato, pero no quiero hacerlo antes de contar con el acuerdo para desbloquear el dinero del Fondo de Paz. Bueno, ya no es para Ucrania, es para los Estados miembros que ya han dado asistencia militar a Ucrania y que esperan ser reembolsados. Luego tratamos la situación en Oriente Próximo. Oriente Próximo está a punto de la guerra por las tensiones, muertes, destrucción y confrontación militar. Ustedes ya lo saben. Y desde el principio hemos condenado a Hamas, hemos condenado a Hezbollah, hemos condenado los ataques de Irán y con razón. Pero tenemos que ver claramente lo que el liderazgo de Israel ha hecho y lo que parece una plena determinación a continuar sus objetivos militares con unos costes muy elevados. Necesitamos altos al fuego sostenibles inmediatamente en Gaza y en el Líbano. Esta mañana, mientras debatíamos en el Consejo, otra pequeña ciudad del sur del Líbano ha sido bombardeada y 20 personas fallecieron. Hezbollah ha empezado a atacar a Israel también, lo que causa también muerte y lesiones entre civiles. Pero en el Líbano se ha cruzado una línea roja más por parte del ejército israelí. El bombardeo de funcionarios de Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz fue condenado unánimemente por la Unión Europea y hoy los ministros reiteraron su pleno apoyo a UNIFIL. Nadie ha pedido que UNIFIL se retire y, por cierto, todo el mundo tiene que saber que no es el secretario general de Naciones Unidas quien tiene que decidir si UNIFIL sigue o se marcha. Esta decisión le pertenece al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es decir, que cuando un funcionario de Israel le echa la culpa a Guterres, el secretario general, por no retirar UNIFIL, parece que no saben que esta decisión no la puede tomar el secretario general, tiene que ser decidida por el Consejo de Seguridad. Y aquí hoy ningún Estado miembro estaba a favor de retirar UNIFIL. Si no tienen que retirarse, quiere decir que tienen que quedarse. Y si se tienen que quedar, tienen que quedarse de manera segura. El último día, 4 soldados de UNIFIL han sido heridos. De manera deliberada, las fuerzas israelíes dicen que fue un accidente, pero en cualquier caso, esto es totalmente inaceptable. Los ministros reiteraron hoy su pleno apoyo a UNIFIL y pleno apoyo a UNRWA.
que se encuentra ante a una amenaza letal por parte del proyecto de legislación israelí. Hemos pedido a la Comisión que dé el otro tramo de apoyo a UNRWA inmediatamente, en los próximos días. O sea, pleno apoyo a UNIFIL y pleno apoyo a... Pendientes de las palabras de Josep Borrell, lo dejaba claro precisamente ahora mismo. Pleno apoyo a UNIFIL, decía que Israel ha cruzado una línea roja con este ataque a las fuerzas de la ONU y además quitaba la culpa. Antonio Guterres dice que es el Consejo de Seguridad y no el secretario general el que decide si se retiran o no estas fuerzas. La que también ha tomado una decisión ha sido la candidata demócrata Kamala Harris. Acaba de aceptar su primera entrevista con Fox News. La candidata presidencial demócrata hará su primera aparición en una entrevista con Fox News esta semana, es lo que informa The New York Times este lunes. La primera entrevista con el gigante de los medios está programada para el miércoles 16 de octubre. Se emitirá el mismo día a las 6 p.m. hora del Este. Fox News había propuesto anteriormente organizar un debate entre Harris y su oponente republicano Donald Trump a finales de este mes en Pensilvania. Donald Trump a priori rechazaba esta propuesta, pero Kamala Harris acepta su primera entrevista con Fox News el próximo miércoles 16 de octubre. Pendientes de las elecciones en Estados Unidos, pendientes también de China, que realizaba hoy ejercicios de guerra muy cerquita de Taiwán, rodeando a Taiwán. También hoy ejercicios nucleares de la OTAN. Una pausa, 2 minutos y seguimos con el informativo en Negocios Televisión. ¿Qué cuento quieres hoy? ¿Te cuento uno de los míos? ¿El del farmacéutico? ¿O el de María, la abogada? El de Ana, la arquitecta. Vale. Eres una niña que soñaba con crear los edificios más impresionantes de la Tierra. Se pasaba el día dibujándolos. Sabía que algún día acabarían llegando a lo más alto de cada ciudad. Y que cualquier persona... Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Mudarte de ciudad es un gran cambio y alquilar tu casa puede parecer arriesgado. ¿Estará tu vivienda protegida? Con SEAC, olvídate de preocupaciones. Nosotros garantizamos tu renta pase lo que pase. Disfruta de tu nueva etapa con total confianza. Alquila tranquilo. SEAC responde. Y seguimos en Negocios Televisión, de nuevo mirando a las últimas horas, pendientes de los ejercicios de guerra por parte de China. Ha dado por finalizada la nueva ronda, la nueva iniciativa con maniobras militares alrededor de Taiwán, en las que simuló este lunes el bloqueo y toma de control de puertos y áreas clave de la isla, cuyo gobierno calificó los ejercicios de irracionales. En las maniobras denominadas Joint Sword 2024B participó el portaaviones Liaoning, además de tropas de tierra, mar, aire y cohetes del ejército chino. Estos nuevos ejercicios, similares a los que China realizó en mayo pasado en el estrecho de Taiwán y en torno al territorio autogobernado, cuya soberanía reclama Pekín, son un castigo a los actos separatistas relativos a la independencia de la isla. Según el Ministerio de Defensa Nacional taiwanés, el ejército chino empleó 125 aeronaves militares en sus maniobras alrededor de Taiwán, un récord diario desde que se empezaron a registrar este tipo de actividades.
Precisamente las autoridades de Taiwán han pedido a China continental que detenga las provocaciones militares que socavan, dicen, la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. Es lo que afirmaba Guo Yahui, portavoz oficial de la oficina del jefe ejecutivo de Taiwán, comentando los ejercicios militares del Ejército Popular de Liberación Chino cerca de la isla. Dicen que la comunidad internacional está unida en lo que respecta al mantenimiento de la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán y la región del Indo-Pacífico. China debe detener las provocaciones militares que ponen en peligro el statu quo de la paz y la estabilidad en la región y amenazan la libertad democrática de Taiwán. Es lo que dijo al Global Times. Añade que mantener la paz y la estabilidad regionales es una responsabilidad compartida por ambos lados del estrecho de Taiwán. Es lo que enfatiza Guo Yahui. También miramos a Rusia. Es que en Pakistán han comenzado los ejercicios tácticos conjuntos Amistad 2024 en el centro antiterrorista Pavi. Rusia está representada por militares de la unidad de fusileros motorizados de la región militar del sur, es lo que informa el Ministerio de Defensa ruso. Dice que la ceremonia de inauguración del ejercicio táctico conjunto ruso-pakistaní Amistad 2024 tuvo lugar en el Centro Nacional Antiterrorista Pavi, en la República Islámica de Pakistán. Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa están representadas por militares de la unidad de fusileros motorizados de la región militar del sur, estacionada en la región de Volgograd, es lo que informaba el ministerio. En la víspera, los militares rusos fueron llevados al lugar de entrenamiento en aviones Il-76. La ceremonia de apertura comenzó con el izamiento de las banderas nacionales y la interpretación de los himnos nacionales de la República Islámica del Pakistán y la Federación de Rusia. En su discurso de bienvenida, un representante del ejército pakistaní destacó la importancia de la asociación estratégica y la amistad entre Rusia y Pakistán, que tiene un impacto positivo en la seguridad de la región. Durante el ejercicio, los militares practicarán la cooperación en la realización de tareas de destrucción de grupos armados ilegales en las montañas. Y seguimos mirando, en este caso, Estados Unidos, que está dispuesto a entablar conversaciones con Rusia, China y Corea del Norte sin condiciones previas para reducir la amenaza nuclear en el mundo. Es lo que indicaba el presidente estadounidense Joe Biden. Decía, no beneficia en nada a nuestras naciones ni al mundo impedir que se avance en la reducción de los arsenales nucleares, es lo que indicaba el mandatario en una declaración con motivo de la entrega del Premio Nobel de la Paz a la organización japonesa Nihon Hidankyo, que reúne a los supervivientes de los ataques estadounidenses con bombas atómicas contra las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en 1945. Decía Biden que reducir la amenaza nuclear es importante no solo a pesar de los peligros del mundo actual, sino precisamente a causa de ellos. Dice que esos riesgos nucleares erosionan las normas y acuerdos en los que hemos trabajado colectivamente para ponerlos en marcha y van en contra del trabajo vital de los galardonados con el Nobel de hoy. A poco más de 3 semanas para la jornada electoral de Estados Unidos, el candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, insiste en que puede acabar con la guerra de Rusia en Ucrania y con los enfrentamientos entre Israel y Hamás, aunque todavía sigue sin explicar el cómo. El expresidente de Estados Unidos elogia repetidamente a algunos líderes como el húngaro Viktor Orbán y el ruso Vladimir Putin y se niega rotundamente a criticar al mandatario ruso. También miramos al Consejo Europeo, que ampliaba este lunes sus sanciones contra Irán relacionadas con la transferencia de misiles y drones a Rusia. A la lista se agregaron 7 entidades, entre ellas las aerolíneas iraníes Saha Airlines, Mahan Air e Iran Air, 2 empresas de adquisiciones y 2 compañías productoras de combustible para el lanzamiento de cohetes y misiles. El Consejo también sancionó a 7 personas, entre ellas, por ejemplo, el viceministro de Defensa iraní, altos funcionarios militares y directores de 2 fabricantes aeroespaciales iraníes. Las medidas incluyen medidas punitivas como la congelación de activos y la prohibición de viajar, así como la prohibición de proporcionar fondos o recursos económicos. También miramos a la OTAN. Las fuerzas rusas estarán en condiciones de atacar territorio de la OTAN a finales de esta década a más tardar, es lo que afirmaba este lunes el jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Alemania. Decía literalmente, las fuerzas rusas deberían estar en condiciones de lanzar un ataque contra la OTAN a finales de esta década a más tardar, es lo que declaraba Bruno Kohl ante una comisión parlamentaria en Berlín, según informaba hoy la agencia Reuters. También miramos a la OTAN y es que se han iniciado este lunes los ejercicios anuales de fuerza nuclear táctica Steadfast Nun, es lo que informa la página web del blog. El objetivo del ejercicio es ensayar el lanzamiento y el uso de las armas nucleares tácticas estadounidenses emplazadas
En Europa, Steve Fasnun es una prueba importante de la disuasión nuclear de la alianza y envía un mensaje claro a cualquier adversario de que la OTAN protegerá y defenderá a todos los aliados. Es lo que declaraba hoy el secretario general Mark Rutte. Las maniobras incluyen vuelos principalmente sobre los países receptores, Bélgica y Países Bajos, y en el espacio aéreo de Dinamarca, Reino Unido y el Mar del Norte. En el ejercicio participan 2.000 militares y 60 aeronaves, bombarderos y cazas capaces de transportar armas nucleares y aviones de escolta, reabastecimiento, reconocimiento y guerra electrónica. También miramos a Rusia, donde el portavoz del Kremlin ha dicho este lunes a los periodistas que los ejercicios nucleares de la OTAN solo pueden conducir a mayores tensiones en las condiciones, decía, de una guerra cambiante como la que se está librando en el marco del conflicto ucraniano. Por supuesto, tales ejercicios no conducen a nada más que a una escalada de la tensión, es lo que afirma Peskov, añadiendo que Rusia nunca ha movido su infraestructura militar hacia las fronteras de la OTAN, pero que la alianza sí que la ha movido en dirección contraria. Dice que el bloque hoy iniciaba sus ejercicios nucleares Steve Fasnun, en los que participarán 2.000 efectivos y 60 aviones de 13 países de la OTAN. Mirando precisamente a Rusia, a la respuesta a Estados Unidos, les contamos que el ejército ruso reivindicaba este lunes la toma de un pequeño pueblo en la región de Zaporilla, en el sur de Ucrania, mientras sus tropas avanzan paralelamente en el este del país. Las fuerzas rusas han liberado la localidad de Levadne, en la región de Zaporilla, y han tomado posiciones más favorables, en lo que indicaba el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado recogido por AFP. Miramos de nuevo a Rusia, respuestas a Joe Biden, al presidente de Estados Unidos, que hablaba de rebajar la tensión nuclear. El gobierno ruso respondía este lunes a Joe Biden que las conversaciones sobre la reducción del arsenal nuclear en medio de la guerra en Ucrania son imposibles debido a la implicación de la OTAN en el conflicto. Decía, en condiciones de la guerra que se libra contra Rusia, con la participación indirecta, incluso directa, de potencias nucleares como Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, es absolutamente imposible hablar de esto sin vincular el tema con todos los demás aspectos de seguridad. Es lo que apunta el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, en su rueda de prensa diaria. Peskov comentaba así declaraciones de Biden de este domingo, en las que hablaba de la disposición de Washington de abrir conversaciones con Rusia, China y Corea del Norte sin condiciones previas para reducir la amenaza nuclear. Decía que no hay ningún beneficio para sus países o para el mundo en torpedear el avance en la reducción de los arsenales nucleares. Miramos también en este caso a Ucrania, pendientes del plan de la victoria por parte de Volodymyr Zelensky, pendientes también de nuevas declaraciones, en este caso por parte del fiscal general de Ucrania. Ha estado a Brasil a arrestar a Putin, se asiste a la próxima cumbre del G20 en Río de Janeiro el próximo mes. En marzo de 2024, la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Putin acusándolo de crímenes de guerra. Ucrania insiste en que Brasil, como signatario del Estatuto de Roma, está obligado a ejecutar la orden de arresto de la Corte Penal Internacional. Ahora miramos a Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que dará a conocer su llamado plan de victoria para poner fin a la operación militar rusa en su país ante la vergüenza narrada. El miércoles 16 de octubre es lo que confirma el lunes su asesor de oficina Sergei Leschenko en Telegram. Anteriormente, el asesor presidencial Mikhailo Podolyak dijo a los medios que el plan incluye coerción política, diplomática, económica y militar del oponente. Previamente, Zelensky presentó el plan a algunos miembros de la Unión Europea y también a Reino Unido. Miramos también a los BRICS, a poco más de una semana para que comience la cumbre en Kazán. Les contamos novedades. No se espera que el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman asista a la cumbre BRICS organizada por Rusia a finales de este mes. Es lo que apuntaba el Kremlin, que dijo que el mayor exportador de petróleo del mundo estaría representado por el ministro de Relaciones Exteriores del Reino. Los BRICS, que en sus orígenes incluía a Brasil, Rusia, India y China, se ha ampliado en los últimos años para incluir a Sudáfrica, Egipto, Etiopía, Irán y los Emiratos Árabes Unidos. Arabia Saudita ha sido invitada a sumarse al grupo, pero aún no ha aceptado su membresía. Pendientes de lo que acontece en directo, de la última hora, también como siempre del mejor análisis, los mejores expertos, 2 minutos, enseguida de vuelta en Negocios Televisión.